Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, en este caso les agradezco por crear este espacio. Espero que este sea el inicio de poder promover que se reduzca un poco más la injusticia. Y bueno, en este caso voy a empezar haciendo una invitación, no sé si ya se presenta la pantalla, en nombre de la Red Mundial de Víctimas de Fiscales, Jueces y Magistrados, y quiero hacer relación al último documento que lo compartí ya con la Confederación y con el doctor Luis Díaz, sobre lo que implica la violación del derecho humano 27, derechos constitucionales como el 40, el 23, el 22, el 229, con los delitos de prevaricato por omisión y estafa. Dentro de todo lo que pasa en mi caso, yo el año pasado hice una tutela tratando de preargumentar, predemostrar y prejustificar la violación y o amenaza de 18 de mis 30 derechos humanos y 13 derechos constitucionales. Esa tutela fue la primera tutela en mi vida que aceptaron en primera instancia, justamente porque planteaba que si no denunciaría por prevaricato al juez que lo recibiera y a través de artificio y engaños, que hace parte del delito de estafa, inventaron una temeridad y luego fue a los tribunales y eso la rechazaron por temeridad porque la repartió la misma rama judicial con dolo. Y bueno, frente a ese hecho, personalmente yo denuncié a la comisión de indisciplina judicial, no le llamo disciplina porque es una indisciplina, y en este momento, supuestamente la rama judicial tiene una impunidad del 95%. En esto estamos hablando que básicamente para mí hay un anarquismo judicial y esto es una base para plantear cómo podemos reformar la Constitución, porque acá hay una paradoja del anarquismo judicial o de la justicia y esto para mí es a nivel mundial porque ahorita comparto, yo ya solicité procedimientos especiales en la ONU, medidas cautelares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tutelamos en Colombia la ONU porque también viola derechos humanos y no ha pasado nada. O sea, acá hay un problema de quién, qué, cómo, cuándo, etcétera. Juzga a los que juzgan, juzga a los que investigan, investigan a los que juzgan e investiga a los que investigan. No sé eso en qué termine. Hay en algunas propuestas como hacer tribunales de conciencia, es, digamos, dentro de varias iniciativas. Y justamente ahorita está extendiendo la invitación porque se empezó a iniciar UNACO, la Unión de Asambleas y Organizaciones Constituyentes. En este momento en Colombia he identificado 8 iniciativas de reformas a la Constitución, incluyendo la de la Confederación, que es una de ellas. Hay otras más que incluye la de Petro, que no sé qué propone, la de Daniel Quintero, la de Santiago Botero, otra de comunales, otra la que yo estoy coliderando y bueno, en fin, ese es un punto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Hace más de una década se está planteando poder hacer un diagnóstico de la inteligencia artificial para descongestionar el sistema judicial, reducir la corrupción y los gastos de funcionamiento del Estado. En el documento que se plantea aquí, es dentro de, este documento se hizo el día que se conmemoró el Día de las Víctimas, eh, se plantea, entre muchos hechos, algo que pasa, por ejemplo, en una iniciativa que ya lleva 4 meses en Estados Unidos, el Departamento de Eficiencia Gubernamental. En este momento ha ahorrado 170 billones de dólares y más de 1.055 dólares por contribuyente y llevan 4 meses y 3 días. Yo presenté en diciembre, antes de que iniciara ese departamento, una propuesta, la escalé nuevamente y planteé preliminarmente el hecho de lo que implica que no permitan hacer un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial, porque en Colombia el inciso 5 del Derecho Constitucional 40 plantea que tenemos derecho a tener iniciativa en corporaciones públicas. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tengo un montón de documentos de lo que se ha planteado, tutelas que inadmiten. Por ejemplo, esta fue una que se hizo un injunction en Estados Unidos, medidas cautelares, para reformar la manera en la que se descongestionan las tutelas y no pasó nada. Esto se hizo, bueno, esta no es, esta es la que se hizo a la ONU. El caso es que en este momento, que no permitan hacer ese diagnóstico, pues la rama judicial no da resultados. Y un punto que en este caso lo que más se resalta en los derechos humanos es el derecho humano a la vida, el derecho humano 3. Y acá hay un punto clave que nosotros estamos partiendo de una sentencia, la T719 del 2003. En esa época ni siquiera había nacido Facebook, o sea, ni siquiera muy en la web 2.0, que fue cuando empezaron las redes sociales, porque nació el 4 de febrero del 2024, y estamos usando un modelo para evaluar riesgo del 2003. O sea, eso es supremamente obsoleto y en este caso, como no nos permiten tener iniciativa en corporaciones públicas, incluyendo la Unidad Nacional de Protección, incluyendo el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, porque se han planteado iniciativas para poder cambiar la manera en la que se evalúa el riesgo e incluso hacer esquemas de protección. En la tutela de la ONU se planteó eso. Un ejemplo,
que alguien lo planteó ahorita, que la evaluación de riesgo sea preventiva y no reactiva. Incluso el hecho, por ejemplo, de yo publicar esto aumenta mi riesgo, porque en esa época ni siquiera había en redes sociales, entonces las comunicaciones no eran tan abiertas. Denunciar públicamente a alguien que se difunda una noticia masivamente, eso evalúa el riesgo. Esa evaluación de riesgo, eso es absurdo. Yo ni sé cómo se hizo y pedí que me dijeran cómo se hacía. Y esto es tan absurdo que los mismos que hacen ese comité CERREM son aquellos que, por ejemplo, yo los denuncié por prevaricato y estafa, y como una persona que la puedes meter a la cárcel por denunciarla, va a tener la responsabilidad de tu vida. Eso es lo más absurdo y lo menos imparcial del mundo. Incluso en este caso, algo que se le plantea a la ONU es que se cambie el sistema de asilo. Eso también es obsoleto. Ese tema de tenerse que ir de países, por ejemplo, los que van a Estados Unidos y se meten por el Darién, hay que proponer, por ejemplo, unos centros de detención por país y que una persona pida asilo de acuerdo al caso en varios lugares y que incluso la evaluación de riesgo sea dinámica, que se puedan estar reduciendo qué se va a hacer, si va a ser veeduría, si va a denunciar, si va a hacer una protesta. Hay que revisar cómo se evalúa el riesgo, incluso tener redes de apoyo globales, porque pues estamos jugando con candela. Y eso es un punto clave frente a eso. Ahora, otra iniciativa que se ha propuesto, por ejemplo, tener en las capitales por lo menos conjuntos residenciales para que personas podamos ir temporalmente o, por ejemplo, poder estar en bases militares. Yo incluso en mi caso solicité de una base militar para no gastar escoltas y trabajar de allí y no se ha podido. Pero bueno, aquí muestro que he pedido medidas cautelares, eso lo rechazan, procedimientos especiales en la ONU, aquí está el julio 11 del 2024, todo eso es obsoleto. O sea, ese es un punto a considerar ahora. Otro tema también clave sobre esto es que los fiscales deben humanizar su trabajo. Esto se volvió como los médicos. En este caso, una impunidad del 95% es altísima. La inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en ese trabajo para facilitar el proceso, incluso de la manera en la que las personas denuncian. Y acá hay un problema que nos están condenando a ser espectadores de la carrera tecnológica y científica porque no nos permiten revisar cómo podemos innovar. Entonces nos dicen, no, es que ya usamos algo, pero todos son licencias de empresas del extranjero. Y los que estamos trabajando haciendo tecnología o ciencia no nos permiten y nos violan derechos. Ahora, el problema aquí de fondo es que los mismos fiscales, jueces y magistrados son las únicas personas en el mundo que pueden juzgar delitos y permitir que se dejen de violar derechos. Y si ellos mismos los juzgan, yo no sé quién los va a terminar juzgando, Jesús, Buda, Krishna, no tengo ni idea, pero estamos en un anarquismo judicial. Yo ya he acudido a todas las cortes y no pasa nada. Incluso la misma ONU, que debería dar, digamos, autoridad moral frente a la violación de derechos, hay un ejemplo que las personas no saben. Desde el 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General de la ONU, cuando se proclaman los derechos humanos después de las dos guerras mundiales, se postergó que se proclamara el derecho de petición y en español dice se ruega en la próxima sesión. A la ONU se le ha planteado eso y van a pasar 8 décadas y no han hecho nada. Y proclamar el derecho de petición como derecho universal es tan importante porque si no se proclama ese derecho, los demás derechos se violan. Mande una petición a Estados Unidos, eso es como hablarle a una pared, porque la constitución de ellos no tiene proclamado ese derecho fundamental. Y por ejemplo, en mi caso, las redes sociales me borran los backups, me censuran, me bloquean, en fin, como todas estas organizaciones están con la ley de allá, hacen lo que quieran, se tutela con la afuera en Colombia y no pasa nada. Entonces, pues aquí hay un tema que gran parte de estos problemas es responsabilidad de los fiscales, jueces y magistrados. Y eso es un punto que tienen que entender qué se hace. Las tutelas que he puesto están, aquí pongo en el Consejo de Estado. Yo hice mi recurso de posición con mi evaluación de riesgo, se envió al Consejo de Estado con una magistrada y se supone que el Consejo de Estado es el máximo juez que resuelve conflictos entre las personas y entidades estatales. Y no han resuelto ningún conflicto, todo lo contrario, han generado más conflictos. O sea, esto es tan absurdo que la realidad son frente a esas estadísticas. Es más, en este momento, las denuncias que se hacen por prevaricato y estafa, esas estadísticas de Notifico hasta el 2023, ni siquiera las radican. O sea, el hecho de que eso ya no aparece ni en las estadísticas de 2024 y 2025, porque estamos planeando una iniciativa que se llama prevaricatones y estafatones y no se hace nada. Ahora, otro punto clave con el derecho humano 27, que pasa en mi caso. Dice el derecho humano 27 que tenemos el derecho a participar y disfrutar del progreso científico y los beneficios que de él resulten. La ciencia, con lo que yo conozco, ha funcionado a través de hipótesis con método científico. Entonces, si yo propongo una hipótesis que lo planteaba con las CUN, se lo plantea el doctor Luis Díaz, que ojalá podamos articular esto al menos desde una universidad pública como la UPTC, si se plantea una hipótesis debe validar, refutar, rechazar o mejorar. Eso tengo entendido. Ahora, ¿qué pasa con la estafa? El delito de estafa en Colombia dice, cuando una persona para beneficio propio de un tercero, generando perjuicio ajeno, induce o mantiene en error a otros a través de artificios y engaños, eso supuestamente es estafa. Ahora hay que hacer
un análisis interpretativo, se han pedido sentencias, conceptos, fallos, autos, que incluso una tutela está, y no la hacen. Entonces ni siquiera hay un marco de discusión porque ni siquiera la autoridad, que son los magistrados, ni los de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni los de la Comisión de Indisciplina Judicial o del Anarquismo Judicial, ni el Consejo de Estado, no hacen nada y si ellos no están ahí, pues lógicamente aquí hay algo que les dejo en este momento y les digo, hagan lo que les diga la conciencia porque frente a esto, lo que compete a la economía, que lo ha escalado con AFAECO, el Consejo de Sociedades de Economistas, según la inteligencia artificial, la deuda mundial no se puede pagar porque no hay suficientes recursos naturales no renovables para pagarla. Ahora, eso es una hipótesis, necesitamos investigarla con rigor. Ahorita me estoy acercando, por ejemplo, al Club de Roma, que son uno de los que están planteando ese tema, y no se puede hacer nada. Entonces, aquí hay un punto que es importante tener en cuenta esto porque también es prevaricato, omite, retarda, rehúsa o deniega un acto de propia función. Pero, pero déjame cierro aquí con algo, ya para cerrar, dame un momento, cierro y concluyo. Y, pero ya cierro un momento con esto. Pero ¿puedo concluir algo?